El presidente de la República de Chile es el jefe de Estado y de Gobierno del país, por ende, titular del Poder Ejecutivo. Como máxima autoridad política de la nación, designa o remueve a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. El actual mandatario es Gabriel Boric Font, quien asumió el cargo el 11 de marzo de 2022, dando inicio así a su gestión. Le corresponde, como mandato genérico, el gobierno y la administración del Estado. Si bien su papel y significación ha experimentado cambios a lo largo de la historia, al igual que su posición y relaciones con los demás actores de la organización política nacional, ha sido y es una de las figuras políticas más destacadas. Asimismo, es considerado una de las instituciones que conforman la Constitución Histórica de Chile, y una de las claves de la estabilidad política del país. Salvo los periodos de interrupción institucional, se ha desempeñado regularmente como jefe de Estado y de Gobierno en Chile. Ello fue modificado en la práctica, aunque no constitucionalmente, durante el periodo 1891 a 1924, cuando existió un régimen pseudoparlamentario, también caracterizado como gobierno de partido bajo formas parlamentarias, bajo la vigencia de la Constitución Política de 1833, que redujo su papel al de jefe de Estado. El sistema presidencial, con ciertas peculiaridades, fue restablecido por la Constitución de 1925 y reforzado en la Constitución de 1980. De acuerdo con la Constitución vigente, el presidente tiene el deber general de desempeñar fielmente su cargo, mantener la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, tal como lo señala el juramento o promesa que presta al asumir sus funciones. Antecedentes. Durante la época colonial, los gobernadores designados por la corona española fueron denominados presidentes, debido a la función de presidir la Real Audiencia que tenían asignada, de acuerdo con las leyes de Indias. El primer presidente de Chile fue Melchor Bravo de Saravia, presidente de la Real Audiencia con sede en Concepción, desde 1568 hasta su disolución en 1575. En 1609 se restableció la audiencia en Santiago, y con ella el oficio de presidente con Alonso García de Ramón. A partir de esa fecha, los gobernadores coloniales ocuparon el título oficial de presidente de la Real Audiencia, llamándose a sí mismos y siendo conocidos simplemente como presidentes de Chile debido a la consideración de mayor dignidad del cargo de presidente de la Audiencia, el Tribunal del Rey por antonomasia, frente al de gobernador y capitán general que también ocupaba denominación que fue retomada tras la independencia, con los presidentes de la República. Por lo anterior, se ha sostenido que durante más de 4 siglos Chile ha tenido un presidente como jefe de Estado o de gobierno, exceptuándose la época de la independencia y los periodos de interrupción institucional del siglo XX. A inicios de la Patria Vieja, el gobierno del país estuvo a cargo de una serie de órganos pluripersonales o colegiados llamados juntas de gobierno. Solo el 7 de marzo de 1814 se estableció una autoridad unipersonal como jefe de Estado y de gobierno del país, denominada Director Supremo. Este cargo fue ejercido efectivamente por Francisco de la Lastra en 1814 y, tras la Reconquista, por Bernardo O'Higgins y Ramón Freire. El título de Director Supremo, que además estaba íntimamente ligado a la dirección del ejército, fue creado legalmente por el Reglamento para el Gobierno Provisorio de 1814 y contemplado, asimismo, por las Constituciones de 1818, 1822 y 1823. Ramón Freire, que había asumido el mando del país en 1823, en el mensaje de apertura del Congreso de 1826, dio a conocer sus deseos de renunciar al cargo de Director Supremo, que luego reiteró en un oficio días más tarde. Ante ello, el Congreso suspendió sus labores referentes a la redacción de una Constitución, que en ese momento era su principal tarea, para tratar este asunto en las sesiones del 7 al 8 de julio. En ellas, tras un debate, se tomaron los siguientes acuerdos: la persona que administre el Poder Ejecutivo Nacional se titulará en Presidente de la República, y que habría,
un vicepresidente que subrogue al presidente en los casos de muerte, ausencia o enfermedad grave. La elección de ambos sería efectuada por el Congreso, por mayoría absoluta de votos. Aquellos serían solo provisorios, y durarían en sus funciones hasta que, dada la Constitución del Estado, se hiciera la elección de propietarios en la forma legal. El 8 de julio de 1826, el Congreso Nacional procedió a elegir al sucesor de Freire. En dicha elección resultó ganador Manuel Blanco Encalada, quien asumió el mando al día siguiente, previo juramento ante el Congreso, convirtiéndose así en la primera persona en Chile que ocuparía oficialmente el título de presidente de la República. El 15 de febrero del año siguiente, Ramón Freire fue elegido como presidente de la República. La figura del presidente de la República fue incluida en la Constitución de 1828 y mantenida por los siguientes textos constitucionales, de 1833, 1925 y 1980. Requisitos para desempeñar el cargo. Los requisitos para ser presidente de la República, de acuerdo con la Constitución de 1828, el primer texto constitucional chileno en incorporar esta figura, eran los siguientes: ser ciudadano chileno de nacimiento y tener más de 30 años de edad. La Constitución de 1833 estableció que para desempeñar el cargo de presidente era necesario haber nacido en el territorio de Chile, poseer las calidades necesarias para ser miembro de la Cámara de Diputados, estar en posesión de los derechos de ciudadano elector y una renta mínima equivalente a 500 pesos, y tener 30 años de edad a lo menos. Durante la vigencia de la Constitución de 1925, para ser elegido presidente se requería haber nacido en el territorio de Chile, tener 30 años de edad, a lo menos, y tener las calidades necesarias para ser miembro de la Cámara de Diputados, poseer los requisitos de ciudadano con derecho a sufragio y no haber sido condenado jamás por delito que mereciera pena aflictiva. De acuerdo con el texto original de la Constitución de 1980, para ser elegido presidente era necesario haber nacido en el territorio de Chile, tener cumplidos 40 años de edad, y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio, no encontrarse en suspensión de dicho derecho, o en pérdida de la calidad de ciudadano. Tras la reforma constitucional de 2005, los actuales requisitos para ser presidente son los siguientes: tener la nacionalidad chilena, por nacimiento en el territorio de Chile o por ser hijo de padre o madre chilenos, nacido en territorio extranjero. Tener cumplidos 35 años de edad. Poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio, no encontrarse en suspensión de dicho derecho o en pérdida de la calidad de ciudadano. Elección presidencial. Las dos primeras elecciones de presidente, de 1826 y 1827, fueron realizadas por los miembros del Congreso. Entre 1829 y 1925, las elecciones fueron efectuadas en forma indirecta por medio de un sistema de electores, de acuerdo con lo establecido por las constituciones de 1828 y de 1833. El sistema era de voto censitario masculino, hasta el año 1884 en que se cambió por un sistema de sufragio masculino. Durante buena parte de este periodo, los candidatos fueron elegidos por altas mayorías o en forma unánime, debido a la ausencia de reales competidores, ya que habitualmente se realizaban acuerdos entre las facciones dirigentes y, posteriormente, al interior de los principales partidos políticos, o porque un candidato tenía una considerable ventaja, lo que provocaba el retiro de sus opositores. De ese modo, fueron elegidos sin contrincantes: Aníbal Pinto, Domingo Santa María, José Manuel Balmaceda, Jorge Montt y Ramón Barros Luco. Manuel Bulnes fue reelegido en igual situación. Sin embargo, debieron ser elegidos por el Congreso Pleno, tras las respectivas elecciones, Federico Errázuriz Echaurren, que en la votación de 1896 obtuvo solo 3 electores de diferencia frente a Vicente Reyes Palazuelos, con acusaciones de fraude electoral, Juan Luis Sanfuentes,
tras la elección de 1915 en que alcanzó solo un elector de diferencia sobre Javier Ángel Figueroa Larraín, con denuncias de cohecho, y Arturo Alessandri Palma, que en la votación de 1920 obtuvo 4 electores más que Luis Barros Borgoño, y tras la decisión de un tribunal de honor ad hoc que calificó la elección, fue proclamado presidente. En la Constitución de 1925 se consagró un sistema de sufragio masculino de voto directo, siendo elegido el candidato con la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. Tras una reforma constitucional, se permitió el sufragio femenino en votaciones presidenciales, a partir de la elección de 1952. Y desde 1970 pudieron votar los discapacitados y analfabetos, y en ese momento el sistema de elección del presidente fue de sufragio universal directo. En el caso de que ningún candidato obtuviera la mayoría absoluta, el Congreso Pleno debía elegir al presidente entre los 2 candidatos que hubiesen obtenido la mayoría relativa. En las 4 oportunidades que el Congreso debió decidir, en las elecciones de 1946, 1952, 1958 y 1970, escogió al candidato que obtuvo la mayoría relativa. Así fueron elegidos, Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri, y Salvador Allende, respectivamente. La Constitución de 1980 mantuvo el sistema de elección popular directa, incorporando el mecanismo de la segunda vuelta o balotaje. En caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, se procede a una segunda votación 30 días después de la primera, en la que deben enfrentarse solo los 2 candidatos que hayan obtenido el mayor número de preferencias individuales. De ese modo han sido elegidos Ricardo Lagos, quien se enfrentó con Joaquín Lavín en la segunda ronda de 2000, Michelle Bachelet, frente a Sebastián Piñera en la segunda ronda de 2006, Sebastián Piñera, frente a Eduardo Frei en la segunda ronda de 2010, nuevamente Michelle Bachelet frente a Evelyn Matthey en la segunda ronda de 2013 y nuevamente Sebastián Piñera, frente a Alejandro Guillier en la segunda ronda de 2017 y Gabriel Boric frente a José Antonio Cast en la segunda ronda de 2021. Desde 1989 se realiza el debate presidencial, transmitido por televisión y radio, en donde los candidatos, que se presentan en igualdad de condiciones, exponen sus ideas y propuestas para darse a conocer a la opinión pública nacional. Mandato presidencial. Duración. El mandato del presidente de Chile, de acuerdo con la Constitución de 1828, era de 5 años, no pudiendo de ser reelegido, sino mediando el tiempo antes señalado, entre la primera y segunda elección. En la Constitución de 1833 se estableció un periodo de 5 años con la posibilidad de ser reelegido para el periodo inmediatamente siguiente, con la limitación de 2 mandatos consecutivos, pues dispuso que para ser elegido por tercera vez, debía mediar entre esta y la segunda elección el espacio de 5 años. En 1871, por una reforma constitucional se prohibió la reelección para el periodo siguiente. Durante la vigencia de la Constitución de 1925 el mandato fue de 6 años, sin posibilidad de reelección inmediata, es decir, para el siguiente periodo. La Constitución de 1980, en su texto original, fijó un periodo de 8 años sin posibilidad de reelección inmediata, pero la reforma constitucional de 1989 estableció un primer periodo presidencial transicional de 4 años y una vuelta al mandato de 8 años, manteniendo en ambas situaciones la prohibición de reelección para el siguiente periodo. Sin embargo, mediante la reforma constitucional del 4 de marzo de 1994 se redujo el periodo presidencial de 8 a 6 años, sin reelección inmediata. Posteriormente, con las reformas de 2005 el mandato presidencial quedó con una duración de 4 años sin posibilidad de reelección para el periodo siguiente. A mediados del año 2018 la coalición Chile Vamos presentó un proyecto de ley para permitir la reelección presidencial inmediata y reducir el número de parlamentarios, actualmente está a la espera de ser aprobado. El presidente de la República, de acuerdo con la Constitución,
cesa el mismo día en que completa su periodo y le sucede inmediatamente el electo, salvo que existiere algún impedimento, caso en el cual se aplican las reglas sobre subrogación y sucesión. Ceremonia de cambio de mando. Subrogación y sucesión presidencial. Del presidente electo. Del presidente en ejercicio. Vacancia del presidente. La Constitución de 1833 establecía que la vacancia del presidente se producía en los casos de muerte, declaración de haber lugar a su renuncia, u otra clase de imposibilidad absoluta, o que no pudiere cesar antes de cumplirse el tiempo que falta a los 5 años de su duración constitucional. En tal caso, este era sucedido en el mando de acuerdo con las reglas de subrogación de presidente en ejercicio, debiendo el gobierno expedir las órdenes convenientes para que se procediera a nueva elección de presidente en la forma prevenida por la Constitución. Para la Constitución de 1925, la vacancia del cargo existía en los casos de muerte, declaración de haber lugar a su renuncia, u otra clase de imposibilidad absoluta, o que no pudiere cesar antes de cumplirse el tiempo que falta del período constitucional. En dicha situación, la sucesión en el mando se verificaba de acuerdo con las reglas de subrogación de presidente en ejercicio, debiendo el vicepresidente, en los primeros 10 días de su gobierno, expedir las órdenes convenientes para que se procediera, dentro del plazo de 60 días, a una nueva elección de presidente en la forma prevenida por la Constitución y por la Ley de Elecciones. En la Constitución de 1980 las causales de vacancia no están enumeradas, como en los textos constitucionales anteriores. De la lectura de sus normas y de la aplicación de otras disposiciones del ordenamiento jurídico chileno vigente, se señalan las siguientes. Muerte, no está mencionada explícitamente, pero resulta evidente. Renuncia, que debe ser admitida por el Senado, debiendo oír previamente al Tribunal Constitucional. Inhabilidad, que debe ser declarada por el Senado, cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones, debiendo oír previamente al Tribunal Constitucional. Declaración de culpabilidad en juicio político, que debe ser pronunciada por el Senado, quedando destituido de su cargo. Condena en materia penal, en el evento que la sentencia le acarree la inhabilitación para cargos u oficios públicos. Inhabilitación por sentencia del Tribunal Constitucional, que declara la inconstitucionalidad de organizaciones y de movimientos o partidos políticos, y la responsabilidad de las personas que hubieran tenido participación en los hechos que motivaron tal declaración, pues implica, entre otras sanciones, la pérdida de pleno derecho de los cargos públicos de elección popular que se tuviere posesión, aunque tratándose del presidente requiere, además, el acuerdo del Senado verificada la vacancia, se produce la subrogación conforme al orden anteriormente mencionado para el presidente en ejercicio, y se debe proceder a elegir al sucesor que dura en el cargo hasta completar el periodo que restaba a quien reemplaza, no pudiendo postular como candidato a la elección presidencial siguiente, de acuerdo con las siguientes reglas. Si faltan menos de 2 años para la próxima elección presidencial, el presidente es elegido por el Congreso Pleno por la mayoría absoluta de los senadores y diputados en ejercicio. Si faltan 2 años o más para la próxima elección presidencial, el vicepresidente, dentro de los 10 primeros días de su mandato, debe convocar a elección presidencial para el 120º día después de la convocatoria. Facultades, atribuciones y deberes del presidente. El Congreso en 1826, mediante las leyes federales, además de disponer que el jefe del Estado se denominaría en adelante presidente de la República, estableció que sus atribuciones serían las que corresponden al Poder Ejecutivo por las leyes preexistentes y las que ulteriormente acuerde esta y las subsiguientes legislaturas. El mismo año, mediante una ley de 14 de octubre se regularon en forma provisoria, mientras se aprobaba la Constitución, las atribuciones del Poder Ejecutivo, fijándose asimismo una serie de prohibiciones. El ejercicio de estas facultades, en general, requerían del acuerdo de la legislatura nacional. El presidente en la Constitución. Constitución de 1828.
Constitución de 1833. Constitución de 1925. Constitución de 1980. Atribuciones especiales. Ejercicio de las atribuciones. Siendo el presidente de la República un órgano unipersonal, el ejercicio de sus funciones no puede calificarse de exclusiva, por cuanto el ordenamiento jurídico chileno no considera que un acto del presidente, realizado exclusivamente por él, posea fuerza jurídica obligatoria, requiriéndose para ellos de la firma del ministro de Estado de la cartera respectiva. Así, en la ley del 14 de febrero de 1827 se prescribía, en el artículo 2, que todos los decretos y órdenes del Poder Ejecutivo serán firmados por el secretario del despacho a que corresponda el asunto, y sin este requisito no serán obedecidos. En la Constitución de 1828 se establecía que se prohibía al Poder Ejecutivo expedir órdenes sin rubricarlas y sin la firma del ministro respectivo. Faltando este requisito, ningún individuo será obligado a obedecerlas. La Constitución de 1833, en el artículo 86, se disponía que todas las órdenes del presidente de la República deberán firmarse por el ministro del departamento respectivo, y no podrán ser obedecidas sin este esencial requisito. A su vez, la Constitución de 1925 reiteraba el precepto, señalando que todas las órdenes del presidente de la República deberán firmarse por el ministro del departamento respectivo, y no serán obedecidas sin este esencial requisito. En la Constitución vigente, de acuerdo con el artículo 35, los reglamentos y decretos del presidente de la República deberán firmarse por el ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito, agregando en el inciso segundo que los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma del ministro respectivo, por orden del presidente de la República, en conformidad a las normas que al efecto establezca la ley. La exigencia de la firma, de a lo menos un ministro de Estado, no solo tiene por finalidad dar autenticidad al acto, sino diferenciar aquellos personales del presidente, de los que tienen carácter funcionario, y hacer posible el sistema de responsabilidades. Responsabilidad del presidente. En relación con la naturaleza y alcance de la responsabilidad asumida por el presidente de la República, se puede distinguir aquella que le corresponde como simple particular, de aquella que le compete como el más alto funcionario del Estado. Responsabilidad pública. En principio, la responsabilidad funcionaria del presidente se verifica mediante un juicio político seguido en su contra y que, en su caso, puede llevarlo a su destitución. En la Constitución de 1828, el presidente podía ser acusado durante el tiempo de su gobierno o hasta un año después de su término, ante la Cámara de Diputados, por los delitos de traición, malversación de fondos públicos, infracción de la Constitución, y violación de los derechos individuales. Vencido el plazo señalado, no podía ser acusado por delito alguno cometido durante el periodo de su gobierno. A su vez, la Constitución de 1833 disponía que sólo podía ser acusado en el año posterior al término de su presidencia, por todos los actos de su administración, en que haya comprometido gravemente el honor o la seguridad del Estado, o infringido abiertamente la Constitución. La Constitución de 1925 establecía que podía ser acusado por la Cámara de Diputados, por actos de su administración en que haya comprometido gravemente el honor o la seguridad del Estado, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Esta acusación podía interponerse mientras estuviere en funciones y en los 6 meses siguientes a la expiración de su cargo. De acuerdo con la Constitución de 1980, puede ser acusado por la Cámara de Diputados, por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Esta acusación, que debe presentarse por no menos de 10 ni más de 20 diputados, puede interponerse mientras el presidente esté en funciones y en los 6 meses siguientes a su expiración en el cargo. Durante dicho lapso, y aún después de su eventual condena, solo puede hacerse efectiva la responsabilidad pública por las causales materias del juicio político. La Cámara de Diputados,
como atribución exclusiva, debe declarar si ha o no lugar la acusación en contra del presidente de la República, requiriéndose el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio para declarar que ha lugar la acusación formulada. Posteriormente, corresponde al Senado resolver la acusación, como jurado, limitándose a declarar si es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa. Esta declaración de culpabilidad debe ser pronunciada por los 2/3 de los senadores en ejercicio. Por la declaración de culpabilidad, el presidente en ejercicio queda destituido de su cargo y no puede desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de 5 años. Además, queda sujeto a los tribunales competentes para ser juzgado de acuerdo con las leyes, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares. Concluido el período presidencial, y el lapso luego de este fijado por la Constitución, pueden interponerse las acciones civiles y penales que correspondieren para ser efectiva la responsabilidad funcionaria, dentro de los plazos de prescripción, y sin perjuicio de los privilegios procesales derivados del estatuto de expresidente. Responsabilidad particular. El presidente, como cualquier otro ciudadano, y de acuerdo con el principio de igualdad ante la ley, es responsable, civil y criminalmente, por las actividades realizadas en el ámbito particular o privado. Carece de fuero u otros requisitos procesales equivalentes, para poder proceder en su contra. Sin embargo, goza de ciertos beneficios procesales para facilitar su intervención en juicio, que sean justificado atendida su función pública. Emblemas, insignias y privilegios presidenciales. Banda presidencial y piocha de O'Higgins. La banda presidencial, usada inicialmente por Bernardo O'Higgins, se convirtió en símbolo de la autoridad del primer mandatario con la asunción del presidente José Joaquín Prieto en 1831. Está compuesta por 3 franjas con los colores de la bandera de Chile, es cosida a mano y mide, aproximadamente, 75 centímetros de largo y 13 centímetros de ancho. Desde el siglo XIX se mantuvo una única banda que era traspasada de presidente en presidente hasta que en 1915, a consecuencia de las diferencias de altura entre el saliente Ramón Barros Luco y el electo Juan Luis Sanfuentes, se debió diseñar una nueva banda. Desde esa fecha, cada presidente ha tenido su propia banda presidencial, la cual se utiliza solo en ceremonias oficiales. La piocha de O'Higgins, que es considerada el verdadero símbolo del poder presidencial y que se coloca en el extremo inferior de la banda presidencial, es una estrella de 5 puntas de, aproximadamente, 7 centímetros de diámetro, esmaltada en color rojo. Ella se remonta a las medallas de la Legión al Mérito y se mantuvo intacta hasta el golpe de Estado de 1973, en que desapareció durante el bombardeo al Palacio de la Moneda. Durante la dictadura militar fue confeccionada una nueva, en bases a fotografías de la original. Únicamente se utiliza junto a la banda presidencial. Bandera presidencial. El estandarte presidencial o bandera nacional presidencial es de uso exclusivo y solo se enarbola en el lugar en que se encuentra el presidente de la República. De acuerdo con el Decreto Supremo número 1534 de 1967 del Ministerio del Interior, que determina los emblemas nacionales y reglamenta su uso. Edecanes presidenciales. Los edecanes presidenciales son 4 ayudantes militares, uno por cada rama de las Fuerzas Armadas y uno de carabineros, que se distinguen por el cordón dorado que usan encima del uniforme, cuya principal misión es acompañar, proteger y asistir al presidente en todas sus actividades oficiales y representarlo en los eventos protocolares que específicamente les encomiende. Poseen una oficina especial en el Palacio de la Moneda. Son designados por el propio presidente, de una lista de candidatos presentada por el Ministerio de Defensa y elaborada por las propias Fuerzas Armadas y de Orden. En el cumplimiento de sus labores, que prestan las 24 horas del día, coordinan la agenda protocolar del presidente que deciden sus asesores políticos, preparan la escolta, y reciben y tramitan las instrucciones que les entrega el mandatario en terreno.
Sin embargo, no asisten a reuniones privadas y no tienen injerencia política alguna. Los 4 edecanes se dividen el trabajo por semanas, quedando uno de turno cada semana. En caso que el presidente asista a una actividad en un recinto militar, lo acompaña el edecán respectivo, y para las ceremonias de Estado concurren los 4. El origen de los edecanes se remonta a Napoleón, tradición imitada en Chile durante la época de la independencia, y se le considera un símbolo de la prerrogativa que tienen los presidentes de asumir la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. Guardia de Palacio y escolta presidencial. La Guardia de Palacio es una unidad de carabineros, que depende del Departamento de Seguridad Presidencial, que tiene por función resguardar el Palacio de la Moneda y el Palacio Presidencial de Cerro Castillo solo cuando el presidente se traslada a este último, y velar por la seguridad del presidente de la República y otras autoridades y dignidades oficiales. El origen de esta unidad se remonta a principios del siglo XX, cuando se crea la Escuela de Carabineros en 1908, a la cual se le asigna como una de sus primeras misiones cubrir la guardia de Palacio de Gobierno, labor que hasta entonces desempeñaba el Ejército. Hasta los años 1930, ambas instituciones realizarían alternadamente dicha tarea. En 1932, el presidente Arturo Alessandri Palma estableció que la función de resguardar el Palacio Presidencial era netamente materia policial, por lo cual entregó exclusivamente esta misión al recientemente formado Cuerpo de Carabineros. Desde aquel año, aquella responsabilidad ha sido desarrollada de manera ininterrumpida por la Policía Uniformada de Chile, siendo el Escuadrón Escolta Presidencial la única unidad del Ejército que aún acompaña al presidente en determinadas ceremonias. Escolta Montada Presidencial. El Grupo Escolta Presidencial del Regimiento Escolta Presidencial número 1 Granaderos constituye la unidad de presentación del Ejército y tiene la misión de escoltar al Presidente de la República en las ceremonias públicas más importantes, tales como la Cuenta Pública Presidencial, el Te-Deum ecuménico de Fiestas Patrias, la Parada Militar y el cambio de mando presidencial. El regimiento del que depende esta unidad fue creado en 1827 y en 1840, tras la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, recibió como premio a su actuación en dicho conflicto bélico el honor de cubrir la Guardia Presidencial, labor que desempeñó hasta 1862. En dicha fecha el Granaderos fue enviado a la zona de Angol para participar en ocupación de la Araucanía, permaneciendo allí hasta 1879. Luego de la Guerra del Pacífico, vuelve a Santiago y ocupa su cuartel frente al Palacio de la Moneda y se le destina al servicio de guardia de palacio. En 1982, el regimiento fue enviado a prestar sus servicios en la localidad de Putre. Finalmente en 1999 se ordena su traslado a la guarnición militar de San Bernardo, recibiendo por tercera vez en su historia, la misión de escoltar al presidente de la República y constituir la unidad de presentación del Ejército. En la actualidad, el regimiento tiene asiento en la ciudad de Quillota, en el campo militar San Isidro, donde comparte cuartel con la Escuela de Equitación. Transporte presidencial. Los presidentes, hasta la segunda mitad del siglo XIX, no tenían vehículos especiales que los transportaran en el ejercicio regular de su cargo o en ceremonias oficiales, y habitualmente se desplazaban montados a caballo. José Joaquín Pérez introdujo el uso de coches de caballo, y José Manuel Balmaceda hizo importar, desde Francia, lujosos carruajes para destinarlos al transporte presidencial, particularmente durante las ceremonias públicas. La tradición del carruaje presidencial, para ceremonias oficiales, se mantuvo hasta 1970, cuando Salvador Allende decidió ocupar en su reemplazo un automóvil Ford Galaxy 500 XL de 1966, negro y descapotable, que fue obsequiado por la reina Isabel II durante su visita a Chile. Desde aquella fecha ha sido utilizado para estos efectos, excepto el caso de la entrada a la explanada para la parada militar, pues durante los gobiernos de la Concertación, entre 1990 y 1999, se utilizó el carruaje,
el que fue reemplazado al año siguiente por un automóvil todoterreno Toyota Land Cruiser descapotable perteneciente al Ejército de Chile. En caso de que el clima esté inclemente, se reemplaza el Ford Galaxy 500 XL descapotable, por el automóvil cubierto en el que habitualmente se traslada el presidente, para sus diversas actividades. Durante las celebraciones del Bicentenario de Chile, Sebastián Piñera retomó el uso del carruaje incluso para la parada militar. A su vez, desde fines del siglo XIX y durante gran parte del XX, los presidentes utilizaron para trasladarse a lo largo del país, en particular al sur de Chile, un tren presidencial, comandado por una locomotora y un vagón. De estos habrían existido 4 a lo largo de la historia, sin embargo solo 2 coches presidenciales aún se conservan en la actualidad. Durante buena parte del siglo XX, para los viajes al exterior, los presidentes hicieron uso de vuelos comerciales hasta que comenzó a utilizarse un DC-3, un Ryanair y un Serie 500. Posteriormente, un Boeing 707 de la FACH fue utilizado como transporte aéreo habitual de los presidentes, siendo utilizado sucesivamente por Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende y Augusto Pinochet, y posteriormente, también fue usado por Patricio Aylwin. Eduardo Frei Ruiz Tagle, al inicio de su mandato, hizo uso de algunos vuelos comerciales para sus visitas al extranjero. En 1997 la FACH adquirió un Boeing 737-500, para ser utilizado en sus propias operaciones y como avión presidencial. Ha sido usado con esos fines hasta la fecha, incluso transportando al presidente junto a otros jefes de Estado de Latinoamérica, a diversas cumbres, reuniones multilaterales o cambios de mando realizados en la región. En enero de 2007 se anunció que una aeronave de segunda mano sería adquirida para reemplazar la actual, debido a su baja autonomía de vuelo, y en agosto de ese año fue confirmada la compra de 2 aviones Airbus 310 por la FACH que serían utilizados como cargueros y como avión presidencial. Finalmente esta última compra no se concretó, adquiriéndose en su lugar un Boeing 767-300ER. Palacio Presidencial. Al inicio de la independencia, el edificio que ocupaba la Real Audiencia en el centro norte de la Plaza de Armas de Santiago de Chile, construido por Juan José de Goicolea y Zañartu e inaugurado en 1808, se convirtió en el epicentro de los sucesos políticos de aquella época, fue la sede del primer Congreso Nacional en 1811, y la Casa de Gobierno durante la Patria Vieja, entre 1812 a 1814. En el período de la Reconquista Española fue nuevamente sede de la Real Audiencia. En 1818, el Palacio de la Real Audiencia fue designado oficialmente como Casa de Gobierno por Bernardo O'Higgins, denominándolo Palacio de la Independencia. Este edificio fue utilizado como la casa del presidente y sede de los ministerios de Estado y otras oficinas públicas hasta fines del primer gobierno de Manuel Bulnes. El 17 de abril de 1845, el presidente Bulnes emitió un decreto que ordenaba que el edificio de la Casa de Moneda de Santiago, diseñado por Joaquín Toesca a fines del siglo XVIII, sirviera de casa de gobierno y como sede de los ministerios y de las oficinas que existían en el antiguo Palacio Presidencial, realizándose las adaptaciones y reparaciones que fueren necesarias, debido al mal estado e incomodidades que se experimentaban en el Palacio de la Independencia. El traslado, por parcialidades, se hizo efectivo en 1846. Desde esa fecha, el ahora denominado Palacio de la Moneda, más conocido simplemente como La Moneda, se transformó en la sede del presidente de Chile. Durante la reconstrucción del palacio, a consecuencia del bombardeo que experimentó en el golpe de Estado de 1973, las oficinas presidenciales se establecieron temporalmente en el edificio Diego Portales, hasta 1981. Hoy en día, La Moneda es la sede oficial del Gobierno de Chile y alberga a los Ministerios del Interior y Seguridad Pública, Secretaría General de la Presidencia y Secretaría General de Gobierno. En Chile actualmente no existe una residencia oficial para los presidentes. Por dicha razón, en las últimas décadas, cada mandatario ha tenido una residencia particular, propia o arrendada,
para tales efectos. El Palacio de la Independencia y, posteriormente, la moneda fueron utilizados como residencia presidencial, el primero hasta 1845 y el segundo desde el año 1845 hasta 1958. Desde 1930, existe como una sede alternativa el Palacio de Cerro Castillo, ubicado en Viña del Mar. Este es considerado el palacio de verano de los mandatarios, no es la residencia del presidente, pero está a su disposición para tomar descansos y también es utilizado para reuniones ministeriales y diplomáticas. Tratamiento protocolar. De acuerdo con el protocolo, el presidente recibe el tratamiento de Su Excelencia el Presidente de la República, y menos frecuentemente el de Excelentísimo Señor Presidente de la República. También, en ocasiones, se le trata de Vuestra Excelencia. O simplemente de Señor Presidente. Por su terminación, Presidente de la República puede utilizarse como común o neutro en cuanto al género, especificándose mediante el artículo, o usarse el femenino Presidenta de la República. En los actos y ceremonias oficiales, de acuerdo con el Reglamento de Ceremonial y Protocolo, el presidente goza del primer lugar de precedencia. Por otro lado, la cónyuge del mandatario es conocida como primera dama, pero no tiene ningún tratamiento protocolar asignado. Remuneración. El organismo encargado de fijar las remuneraciones mensuales de las autoridades públicas durante los 4 años de la administración presidencial es el Consejo de Alta Dirección Pública. Dicho consejo, se compone por un exministro de Hacienda, un exconsejero del Banco Central, un excontralor o subcontralor de la Contraloría General de la República, un expresidente de una de las 2 ramas que integran el Congreso Nacional y un exdirector nacional del Servicio Civil. El presidente de la República percibe, por el desempeño de su cargo, el sueldo correspondiente al grado A de la escala única de sueldos de la Administración Pública, creada por el Decreto Ley número 249, del 31 de diciembre de 1973, más asignaciones y bonificaciones especiales, como la asignación de dirección superior, la asignación de modernización, la asignación profesional y la asignación de antigüedad, según corresponda, y gastos de representación. La remuneración bruta mensual del presidente, que incluye sueldo base, asignaciones y gastos de representación, y sin considerar los descuentos legales u obligatorios, es decir, impuestos e imposiciones de seguridad social, al año 2018, asciende a CLP $10.154.157. Papel en la organización política. El presidente, según tiende a coincidir la bibliografía nacional en obras sobre historia general, historia constitucional e historia de las instituciones políticas y otros textos especializados, es y ha sido una de las figuras políticas más destacadas, de hecho, ha sido considerado como una de las instituciones que conforman la Constitución Histórica de Chile. Naturalmente su papel y significación ha variado en función de la época, al igual que su posición y relaciones con los demás actores del espectro sociopolítico, y de ahí que los factores que contribuyen y han contribuido a definirlo sean múltiples. Habitualmente se le ha visto como un simple sustituto del monarca español y sus funcionarios territoriales, y de allí el supuesto que su origen es posterior a la independencia, pero se ha mencionado que los primeros presidentes se remontan a la época colonial. Aunque existen importantes diferencias entre los presidentes gobernadores y los presidentes de la República, habría cierta continuidad institucional entre unos y otros. Alberto Edwards Vives señalaba al respecto que, los organizadores de la República chilena, encontraron el modelo de ese gran funcionario en la estructura tradicional del país, en el régimen que durante 3 siglos había proporcionado a las colonias españolas de América el orden y el progreso, que la mayoría de ellas no ha vuelto a encontrar. Sobre la Constitución de 1833, el mismo Edwards Vives decía que sus redactores, al crear su jefe supremo de la nación, no hicieron sino apoyarse en una tradición existente, continuar bajo la República el régimen de la colonia. Supieron por instinto, que la sociedad humana, como en el reino orgánico,
la naturaleza tiene horror a los cambios bruscos y a los trastornos radicales. Los 3 primeros presidentes de la República titulares, Manuel Blanco Encalada, Ramón Freire y Francisco Antonio Pinto, apenas duraron unos meses en el mando y todos terminaron renunciando al cargo. Recién José Joaquín Prieto fue el primero en lograr completar su periodo, es más, fue reelegido por otro periodo en 1836, práctica que mantuvieron sus sucesores hasta 1871. La figura institucional del presidente de la República habría comenzado a definirse a partir de 1830, por obra de Diego Portales, según la historiografía tradicional, quien hizo del presidente jefe de Estado, antes que un gobernante, el garante del régimen instituido. La Constitución de 1833, cuya redacción se debe en buena parte a Mariano Egaña a través de su voto particular presentado a la Gran Convención, le designó jefe supremo de la nación que la Constitución del Brasil de 1824 contemplaba para el emperador, y que se mantuvo en Chile hasta la promulgación de la Constitución de 1980 y extendió sus poderes y medios de acción reproduciendo el artículo 170 de la Constitución española de 1812, relativo al rey a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior, y la seguridad exterior de la República, guardando y haciendo guardar la Constitución y las leyes. Por otro lado, al presidente no solo se le otorgaron importantes poderes y medios constitucionales, sino que se le añadieron otros extraconstitucionales y extralegals, que le permitieron obtener un incontrarrestable poder electoral, que llevó a Edwards Vives a calificarlo como el gran elector. Al transformarse a los intendentes y gobernadores en sus agentes naturales, hecho que permitió colocar a las provincias bajo control directo del gobierno central, el presidente adquirió la posibilidad de influir en las votaciones parlamentarias, facilitando la elección de los candidatos que se incluían en la lista oficial que tenían la simpatía del gobierno. Este poder, que se remonta a los años 1830, se perfeccionó con el tiempo, y bajo diversas formas se mantuvo hasta la Guerra Civil Chilena de 1891. Después de ella, los partidos políticos sucedieron al presidente en el manejo de las elecciones. Desde 1841, fin del mandato de Joaquín Prieto, la sucesión presidencial se hizo en forma regular, y todos los presidentes hasta 1920 terminaron su periodo. Las únicas excepciones fueron José Manuel Balmaceda, por la Guerra Civil Chilena de 1891, y las prematuras muertes de Federico Errázuriz Echaurren y Pedro Montt. El hecho que marcó un hito en la evolución institucional fue el surgimiento de los partidos propiamente tales, en los años 1850, luego de la denominada cuestión del sacristán. Desde aquel momento, el presidente no tuvo una posición fija e indiscutida dentro del Estado, pues ella comenzó a depender de su relación con los partidos. A partir de 1860 los partidos políticos predominaron sobre la figura del presidente, a través del Congreso Nacional, lo que les permitió reducir sus atribuciones y facultades constitucionales. Entre 1861 a 1891, la figura del presidente es descrita como un jefe de Estado y de gobierno, condicionado por los partidos. Al fin de este periodo estalló una guerra civil, que resolvió la tensión entre presidencialismo y gobierno de partido, en favor de este último. A consecuencia de ella, a partir de 1891 y hasta 1920, el presidente se convirtió en un jefe de Estado, neutral frente a los partidos, sin mayores atribuciones de gobierno, dentro de un régimen pseudoparlamentario. Hacia 1920, que coincide con la asunción de Arturo Alessandri Palma y la crisis del parlamentarismo nacional, la relación entre el presidente y los partidos comenzó a invertirse en favor del primero, decayó la preeminencia de los partidos y reaparece la tendencia a aumentar los poderes presidenciales. Ello se concretó en 1925, con la promulgación de una nueva constitución que restableció el régimen presidencial, aunque ello no implicó que el presidente pudiera llevar a cabo toda su gestión sin el apoyo de los partidos, que controlan el Congreso. Por ello desde 1932, fecha de inicio de la vigencia plena del régimen instituido por la Constitución de 1925,
el presidente se convirtió en un jefe de Estado y de gobierno, negociador con los partidos. A su vez, desde los años 1930, paulatinamente las tareas de gobierno relegaron el papel del presidente como jefe de Estado a un segundo plano, lo que coincidió con el aumento de sus poderes y medios de acción. Por ejemplo, ello se verificó a través del crecimiento del aparato administrativo estatal vinculado al él. La transformación del presidente, fundamentalmente, en jefe de gobierno, se produjo hacia los años 1960, particularmente desde la asunción de Eduardo Frei Montalva, época en que el presidente se proclama ejecutor del programa de los partidos o coaliciones políticas que lo apoyan. Esta situación se mantiene, con vicisitudes, hasta el presente, aunque de todos modos, en general, se considera que el presidente está llamado a ser el centro del comunidad nacional y símbolo del ideal de derecho y progreso que ella posee. Lista de presidentes. Simbología, en negrita, ejercieron efectivamente el cargo de presidente. En cursiva, ejercieron el cargo interina o momentáneamente debido a vacancia del cargo. Significa fecha de fallecimiento del mandatario. Estadísticas. Duración en el cargo. La persona que más tiempo ha desempeñado el cargo de presidente de la República ha sido Augusto Pinochet con 5.563 días, superando los 3.723 días de los dos periodos de Arturo Alessandri. Mientras que Francisco Antonio Pinto es la persona que menos días se ha desempeñado como presidente, con solo 14 días, seguido de Manuel Blanco Encalada, con 62 días. Reelección. 4 presidentes han sido reelegidos para el periodo siguiente y 4 para un periodo no consecutivo. Sucesión irregular. Desde 1831, 4 presidentes han sido derrocados: José Manuel Balmaceda en 1891, Arturo Alessandri Palma en 1924, Juan Esteban Montero en 1932 y Salvador Allende en 1973. Acusación constitucional. En 3 oportunidades se han presentado acusaciones constitucionales en contra de presidentes en ejercicio, pero ninguna ha sido aprobada. Subrogación por vacancia. En 2 ocasiones el presidente del Senado y una el presidente de la Corte Suprema, respectivamente, han debido subrogar al presidente por vacancia. La subrogación en el presidente de la Cámara de Diputados no se ha producido. Sexo. De todas las personas que han desempeñado el cargo de presidente, una sola ha sido mujer, lo que supuso el término del ininterrumpido ejercicio del cargo solo por hombres. Edad. El presidente de la República que asumió más joven fue Gabriel Boric, con 36 años y un mes de edad. El de mayor edad, en tanto, fue Ramón Barros Luco, que asumió el cargo a los 75 años de edad. Sin embargo, la persona que ejerció a mayor edad fue Carlos Ibáñez del Campo, que terminó su segundo periodo el mismo día que cumplió 81 años. Manuel Blanco Encalada también es quien ha vivido más tiempo después de dejar la presidencia, ya que vivió casi 50 años tras el fin de su mandato. Patricio Aylwin fue el expresidente más longevo, al vivir hasta los 97 años. De los expresidentes todavía con vida, Ricardo Lagos es el más longevo habiendo nacido en 1938 y Michelle Bachelet la más joven habiendo nacido en 1951. Lugar de nacimiento. De todas las personas que han desempeñado el cargo de presidente de la República, la mayoría ha nacido en la ciudad de Santiago, seguidos muy de lejos por los 2 que nacieron en Concepción y por los nacidos en Petorca, la Hacienda Bucalemu, Casablanca, Rancagua, Longaví, Linares, Pocuro, Cañete, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar y Punta Arenas. El único nacido fuera del territorio nacional fue precisamente el primer presidente de Chile, Blanco Encalada, que lo hizo en Buenos Aires, parte del Imperio Español en ese entonces. Estado civil. De todos los presidentes de la República, solo 3 no han estado casados durante el ejercicio de su cargo. Carlos Ibáñez contrajo matrimonio en 1929, mientras que Arturo Alessandri enviudó durante su segundo mandato. Profesión. Un total de 19 presidentes han sido abogados,
de los cuales Pedro Aguirre Cerda era además profesor de Estado en castellano, 7 han sido militares, 2 ingenieros civiles, 2 médicos y un ingeniero comercial. Alma mater, de los presidentes que egresaron de alguna institución de educación superior, 21 lo hicieron en la Universidad de Chile o su antecesora, la Real Universidad de San Felipe. Las únicas excepciones son Eduardo Frei Montalva y Sebastián Piñera, que lo hicieron en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Juan Antonio Ríos, que estudió en el curso fiscal de Leyes de Concepción, hoy Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Colegio: 15 han egresado del Instituto Nacional General José Miguel Carrera, 2 del Instituto de Humanidades Luis Campino, 1 del Convictorio Carolino, así como del Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso, Colegio de los Sagrados Corazones de Valparaíso Viña del Mar, Internado Nacional Barros Arana, Liceo número 1 Javiera Carrera, el Colegio del Verbo Divino y de British School. Parlamentarios: del total de 34 personas que han ocupado el cargo de Presidente de la República, 31 han sido integrantes del Congreso Nacional, tanto en calidad de diputados como senadores, lo que equivale al 88%. Fallecimientos: 4 presidentes han muerto naturalmente mientras ejercían el cargo y solo uno, Salvador Allende, se ha suicidado dentro de su mandato. Ninguno ha sido asesinado durante el desempeño de sus funciones. Lugar de fallecimiento: de los presidentes fallecidos durante el ejercicio del cargo, 3 lo hicieron en Santiago, 1 en Valparaíso, y 1 fuera del país, en Bremen, Alemania. Parentesco: 5 presidentes han tenido hijos que, a su vez, fueron presidentes. Estatuto de expresidente. Tradicionalmente quienes se han desempeñado como presidentes de la República, y tras haber dejado el mando, han sido conocidos como expresidentes, sin que ello implicara algún tratamiento diferenciado. A inicios de 2000, se aprobó una reforma constitucional, mediante la Ley número 19672 de 28 de abril de ese año, por la que se creaba el Estatuto del expresidente de la República, a través del cual, quienes hubieren desempeñado el cargo de presidente por el periodo completo, adquirían de pleno derecho la dignidad oficial de expresidente, y en virtud de esa calidad, les serían aplicables las normas sobre fuero parlamentario, y recibirían una remuneración equivalente a la de los miembros del Congreso. Sin embargo, no alcanza esta dignidad quien llegara a ocupar el puesto por vacancia del mismo, ni quien ha sido declarado culpable en juicio político seguido en su contra. En 2012, las remuneraciones pagadas a expresidentes, que no incluían a Frei, por ser entonces senador, implicaron un desembolso para el Estado chileno de CLP $435,084,636, equivalente a la construcción de una nueva escuela municipal, siendo superior a la pensión que reciben los exmandatarios de Estados Unidos, siendo equivalente a 48 sueldos mínimos chilenos. Además de las remuneraciones, los expresidentes reciben asignaciones por gastos de traslación y funcionamiento de oficinas propias. A 2016, la remuneración bruta mensual que perciben los expresidentes asciende a CLP $921,806. El expresidente de la República que asume alguna función remunerada con fondos públicos deja de percibir la dieta parlamentaria, manteniendo el fuero, se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media y especial. Con todo, goza de ciertos beneficios de orden procesal, idénticos a los poseídos por ciertas autoridades en funciones, de pasaporte diplomático y seguridad otorgada por el Servicio de Protección de Personas Importantes. Poseen actualmente esta calidad, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Tanto Augusto Pinochet como Patricio Aylwin tuvieron esta calidad hasta que fallecieron. Expresidentes vivos. Vicepresidente. Véase también. Elecciones presidenciales de Chile. Primera Dama de Chile. Congreso Nacional de Chile. Anexo, Autoridades de Chile. Notas y referencias.